La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Contador público Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea. Un gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos en el estudio, a los radioescuchas. Pues aquí estamos, Juan, a la orden. Gracias, Octavio. Bueno, pues para conocer tu opinión sobre este incremento de la deuda de grandes empresas con el SAT, que mientras que los pequeños contribuyentes reducen el adeudo que tienen con el sistema de administración tributaria, las grandes empresas incrementan esta deuda, lo que nos habla de la desigualdad extrema que impera entre contribuyentes cautivos y los grandes evasores. ¿Cuál es tu opinión como experto fiscalista? Bueno, Juan, mucho se ha comentado en relación al tema de que las grandes empresas tienen luego beneficios diferenciados en relación con los pequeños contribuyentes o medianos causantes. Hemos comentado que primero la ley no distingue en cuanto a un trato diferenciado a unos o a otros. Sin embargo, son las grandes empresas, medianas o grandes empresas, las que tienen las posibilidades, Juan, de interponer algunos medios de defensa que, si bien el fisco, el SAT o alguna autoridad estatal ya ha determinado algún crédito fiscal, estas empresas se van a juicio, como lo conocemos comúnmente, y al estar en litigio tienen la posibilidad, aun cuando no tuvieran la razón, el ganarle al fisco, porque éste puede haber cometido algunos errores de procedimiento en la determinación del crédito fiscal, errores que van desde la notificación del acta de visita, la identificación de los auditores, etcétera. No obstante que los contribuyentes pudieran sí adeudar al fisco por errores de forma, pueden salir avantes en esto. Por lo tanto, Juan, la percepción de que se les da un beneficio o un trato especial a los grandes contribuyentes, desde mi punto de vista, no es tal, sino que los medios de defensa, los recursos que tienen para defenderse ante el fisco, puede engrosar el número o el monto de los importes que tú mencionabas o algunas de las notas, en el sentido de que las grandes empresas le deben ya más al SAT que los pequeños negocios. Hay que recordar que desde el 2014, con la implementación de diferentes medidas como la contabilidad electrónica, la facturación electrónica, etcétera, ya la determinación de los impuestos de alguna manera por parte del fisco, sobre todo para esos pequeños negocios, es más sencilla. Luego entonces tienen menos posibilidades, podríamos decir, de esconder esos adeudos, a diferencia de los grandes negocios que, insisto, Juan, tienen en sus manos el poder económico para defenderse ante las auditorías del SAT y la determinación de los créditos fiscales. Sí, nos queda perfectamente claro esto que tú mencionas, es decir, la ley es pareja para todos. Sin embargo, con estos recursos que tienen las grandes empresas, que no tienen las micro y pequeñas empresas, tienen la posibilidad precisamente de evadir, pero si esto se ha venido repitiendo a lo largo de los años, porque de acuerdo con la información, las grandes empresas le deben al SAT 153,231 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2016, casi 10,000 millones más que el mismo periodo del año pasado. Esto según datos de la propia Secretaría de Hacienda. Pero también da a conocer que es un incremento que se ha venido dando
año con año, porque en 2015 las grandes compañías del país le debían al fisco 143,844 millones de pesos y adeudos que crecieron 9,387 millones con relación al año anterior, es decir, al 2014. Entonces, estamos hablando que un incremento del 6.1%. Esto, mientras que en contraparte, la caída en el monto de los adeudos del resto de los contribuyentes se mantiene frente a 2015. Es decir, los pequeños y medianos contribuyentes deben menos, los grandes contribuyentes deben más. Mi pregunta sería, Octavio, si esto ya se conoce, si esto ya se sabe, entonces, ¿cómo impedir que se sigan incrementando esos adeudos? ¿Tiene que ver con la ley o tiene que ver con una mayor eficacia de las autoridades hacendarias? Bueno, con la ley creo que tiene que ver en parte porque la ley permite, o las disposiciones fiscales, que los contribuyentes tengan ciertas opciones o recursos de defensa ante las autoridades fiscales, ante la determinación de un crédito fiscal. O sea, sí está ahí en la ley. Y también, Juan, considero que por la situación económica de escasez de recursos, pues se da más que las empresas, en lugar de ejercer una opción tal vez de negociación con el fisco para llegar al acuerdo de cierto pago, están decidiendo en muchos casos o en la mayoría de los casos irse a litigio contra el SAT o alguna otra autoridad fiscal debido a que no cuentan pues con los recursos para hacer frente a esos compromisos fiscales. Sabemos que luego algunas empresas dentro de su flujo de efectivo consideran indebidamente lo que ellos tienen que pagar de impuestos o los impuestos que ellos trasladan, se los gastan y luego viene el problema para el pago de los mismos. Se ha incrementado, Juan, porque la situación, insisto, tanto de la ley permite la defensa de parte de los contribuyentes como que la situación económica de los contribuyentes de alguna manera los puede obligarse a defenderse. Y la otra es la determinación por parte de las autoridades fiscales de créditos improcedentes desde el punto de vista de los contribuyentes. Sí nos ha tocado ciertas situaciones donde diferentes dependencias recaudadoras de contribuciones, no necesariamente el SAT, tenemos el Seguro Social, tenemos el Infonavit, etcétera, pretenden sin el fundamento adecuado fincar créditos a los contribuyentes y estos en su derecho, insisto, están para defenderse ante el SAT. Yo vería en esos dos principales motivos el que se hayan incrementado, pero insisto, las notas periodísticas en ocasiones pueden hacer pensar que el incremento de las deudas de las grandes empresas en relación a los pequeños contribuyentes se da por un trato especial o diferencial que contemplan las disposiciones fiscales, y no es así, porque no hay un apartado especial en cuanto al pago de contribuciones de que les permita a las grandes empresas que incrementen los créditos fiscales que tienen ante las diferentes dependencias en relación con los contribuyentes pequeños. Entonces, yo insisto en mi pregunta, que si estamos hablando de un caso de ineficacia recaudatoria o ineficacia administrativa por parte de la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria, que por un lado las grandes empresas tengan retribuciones de impuestos multimillonarias y por el otro los pequeños y medianos empresarios batallen para que les devuelvan el IVA. Bueno, la batalla luego, Juan, de devolución de IVA, que es el tema que tú ahorita estás comentando, se da a todos los niveles de contribuyentes, no simplemente a los pequeños, lo hemos visto nosotros en la práctica, pero insisto, esas grandes empresas o de mediana o mayor capacidad administrativa luego buscan los caminos para
presionar un poco, por ejemplo, el acudir a la Prodecon, que es un buen camino. No todos lo utilizan, entonces las grandes empresas o los que tienen la asesoría adecuada buscan esos caminos para destrabar ese tipo de devoluciones que tú mencionas, pero en la práctica hemos visto que ahora sí que a todos los niveles, Juan, de negocios, de empresas, tienen trabas para efectos de que les regresen lo que les corresponde conforme a derecho. Entonces no estaríamos hablando de un caso de ineficacia de las autoridades hacendarias, sino de desconocimiento de las micro y pequeñas empresas de cómo lograr esa retribución del IVA o de algunos otros, devolución de otros impuestos, o bien contratar un buen contador. Sí, yo creo que es una combinación, Juan, no lo podemos encuadrar nada más en una situación. Sí nos hemos encontrado situaciones donde vemos que la autoridad fiscal se excede en sus facultades, se excede en los tiempos en los cuales debe de regresar los recursos a los contribuyentes, y en ocasiones es dependiendo de la administración que le corresponde al contribuyente, donde a nivel de la República Mexicana nos encontramos donde hay administraciones que ponen un poquito más de trabas o requisitos, y ahora con este nuevo gobierno las devoluciones superiores a 1 millón de pesos tienen que irse al área central para que sean validadas, para que sean autorizadas, lo que ha traído consigo que los plazos se alarguen en muchos casos en tiempo considerable, afectando a los contribuyentes en su capital de trabajo, ya que muchos de ellos dependen de esas devoluciones a efectos de continuar con la labor o con el trabajo, con el negocio que ellos realizan. Entonces, desde tu punto de vista, no hay manera de romper con este círculo vicioso, es decir, vamos a seguir viendo los contribuyentes que año con año se sigan incrementando los adeudos de las grandes empresas. Sí, con el SAT. Creo, Juan, que mientras no se corrijan o se mejoren ciertos aspectos, primero, en materia de determinación de créditos fiscales por parte de las autoridades, pues que realmente sean créditos sustentables, créditos reales, y no situaciones que luego se dan donde el fisco, sea, insisto, SAT, sea Secretaría de Finanzas del Estado, sea Seguro Social, sea Infonavit, le plantean al contribuyente, oye, bueno, vamos a cerrar la auditoría con 100,000 pesos, y si no aceptas te voy a determinar un crédito millonario, aún cuando a sabiendas ellos conocen muy bien que ese crédito va a caerse si está bien defendido por el contribuyente. Mientras no erradiquemos ese tipo de actitudes, pues sí, los créditos fiscales, los adeudos que nos dicen que tienen las empresas se van incrementando porque la determinación de los mismos no corresponde a la realidad del contribuyente. Esa es una situación. Y la otra, pues el contribuyente se va a seguir defendiendo tomando en cuenta los elementos que le dan las propias leyes para no permitir que se le cobren cantidades que no proceden, que están fuera del marco legal. Muy bien, pues queda muy clara la explicación y pues no le va a quedar otra a los micro y medianos empresarios que contratar buenos contadores públicos, buenos fiscalistas, para que pues puedan de alguna manera estar, si no a la par, cuando menos seguir las huellas de las grandes empresas. Sí, Juan, y lo que hemos mencionado en muchas ocasiones, ya no estamos en los tiempos de desatender la cuestión del pago de impuestos. Si yo contrato a un contador, pues debo estar al pendiente de que me entregue mis estados financieros mensualmente, mi cálculo de impuestos. Ahora con la banca electrónica, yo contribuyente, encargarme de hacer las transferencias del pago de los impuestos, involucrarme un poco más. ¿Por qué?
porque ya con la tecnología y el intercambio de información, contabilidad electrónica, factura electrónica, etcétera, ya el fisco tiene información muy puntual que si somos omisos o cometemos errores, el fisco se va a enterar de alguna manera, lo que no sucedía con anterioridad. Entonces nuestra cultura fiscal como contribuyentes debe ir un poquito más allá y interesarnos en lo que nuestro contador está reportando ante el fisco. Muy bien, contador público Octavio García Aymerich, experto fiscal, titular de Miscelánea, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes por el espacio.